¿Alguna vez te has preguntado qué pasa cuando le das a un grupo de ingenieros brillantes presupuesto ilimitado, libertad total y absolutamente ninguna supervisión de contadores preocupados por rentabilidad? La respuesta es simple. Crean monstruos mecánicos magníficos que desafían toda lógica comercial. Estos no son simplemente coches caros o exclusivos. Son monumentos rodantes a la obsesión técnica, proyectos donde la búsqueda de perfección ingenieril aplastó completamente cualquier sentido común o consideración práctica. Hoy vas a conocer los 15 coches más sobrediseñados de la historia automotriz, vehículos donde la complejidad venció a la practicidad, donde cada problema simple recibió una solución extraordinariamente complicada y donde los departamentos de ingeniería básicamente enloquecieron sin que nadie los detuviera. Prepárate, porque este viaje por el exceso automotriz es glorioso, absurdo y absolutamente fascinante. El Honda NSX original de 1990 a 2005. Cuando Honda decidió crear un superdeportivo para competir con Ferrari, no hicieron las cosas a medias. Contrataron a Ayrton Senna, posiblemente el mejor piloto de Fórmula 1 de todos los tiempos, como consultor principal del proyecto, no para marketing, sino para desarrollo real. Senna probó prototipos durante años, dando retroalimentación técnica que Honda implementaba religiosamente. El resultado fue un coche tan obsesivamente desarrollado que perdieron dinero en cada unidad vendida. Empecemos con el chasis. Honda construyó el NSX completamente en aluminio cuando prácticamente nadie más en la industria lo hacía. No paneles de aluminio sobre estructura de acero, todo aluminio. Chasis monocasco, suspensión, subchasis, todo. Esto en 1990 era tecnología aeroespacial aplicada a un coche de calle. El proceso de fabricación requería técnicas completamente nuevas. Soldadura especial, remaches específicos, tolerancias de ensamblaje que hacían que ingenieros de otras marcas negaran con la cabeza incrédulos. El motor era otra obra maestra de sobreingeniería. Un V6 con VTEC, el sistema de distribución variable de Honda, pero llevado al extremo. Bielas de titanio forjadas a mano, pistones con tolerancias de maquinado propias de relojería suiza, el cigüeñal balanceado dinámicamente con precisión microscópica. Cada motor era ensamblado por un solo técnico maestro que firmaba su trabajo. No era una línea de producción, era manufactura artesanal con estándares industriales. Y aquí viene lo verdaderamente loco. Cada NSX terminado era probado individualmente en pista. No una prueba de 5 minutos en un circuito interno. Cada coche iba al circuito de pruebas de Honda donde técnicos especializados lo conducían al límite, verificando que todo funcionara perfectamente. Encontraban el mínimo problema y el coche volvía a la fábrica para ajustes. El Renault Espace Fórmula 1 de 1994. Este proyecto suena como broma de ingenieros borrachos. Tomar una minivan familiar y meterle un motor de Fórmula 1. Pero Renault lo hizo realmente y funcionaba. No era un modelo de exhibición estático. Era un vehículo completamente funcional con un motor V10 de 800 caballos de carreras reales. El Space F1 celebraba el 10º aniversario de la minivan Space, pero en lugar de hacer algo sensato como una edición especial con asientos de cuero, Renault decidió crear el vehículo más absurdo jamás construido. Tomaron el motor exacto que Williams usaba en Fórmula 1 esa temporada. No una versión domada, el motor real de carreras con todas sus especificaciones brutales. Obviamente no podían usar el chasis de una minivan normal para esto. Construyeron una estructura completamente nueva de fibra de carbono donde debería haber habido acero familiar y plásticos. La carrocería parecía un Space, pero era básicamente una cáscara de carbono sobre un chasis de competición. El resultado era demencial. 0 a 100 km/h en 2.8 segundos. En un vehículo que tenía silueta de minivan de 7 plazas. El sonido era de otro planeta. Un V10 atmosférico de Fórmula 1 aullando a más de 13.000 revoluciones por minuto dentro de lo que parecía el coche que tu mamá usaba para llevarte a la escuela. El BMW Z1 de 1989 a 91. En los años 80, BMW decidió que las puertas que se abrían hacia afuera o se deslizaban lateralmente eran demasiado convencionales y aburridas. Así que crearon el Z1, un roadster con puertas que literalmente se hundían verticalmente
en los umbrales de la carrocería, desapareciendo por completo hacia abajo. Verlo en acción era como presenciar magia tecnológica. Usarlo era completamente innecesario. El mecanismo requería 13 motores eléctricos dedicados exclusivamente al sistema de puertas. 13. Para poner esto en perspectiva, la mayoría de coches de esa época usaban un solo motor eléctrico para las 4 ventanas juntas. Pero BMW no solo quería puertas complicadas. Querían que todo el coche fuera un experimento de tecnología avanzada. Toda la carrocería estaba construida con paneles termoplásticos que en teoría podías intercambiar como si fueran ropa. BMW afirmaba que se podían desmontar y reemplazar en 40 minutos. En la práctica, encontrar a alguien que lo hiciera o conseguir los paneles era casi imposible. La suspensión trasera era tan avanzada que BMW la refinó y luego la usó en el Serie 3, su modelo más vendido. Diseñaron un piso completamente plano para optimizar la aerodinámica. Aquí viene la ironía suprema. El truco estrella del Z1 era que podías conducirlo con las puertas completamente abajo, sintiendo el viento golpear directamente tus piernas a 120 km/h. Práctico, absolutamente no. Pero al hacerlo, destruías completamente toda la aerodinámica cuidadosamente diseñada que ese piso plano intentaba optimizar. El Citroën SM de 1970 a 75. El SM es lo que sucede cuando ingenieros franceses deciden que cada componente automotriz convencional debe reinventarse simultáneamente. Lanzado en 1970, debía ser la obra maestra Gran Turismo de Citroën. En cambio, se convirtió en un laboratorio rodante de soluciones a problemas imaginarios. Citroën no tenía un motor adecuado para un GT de alto rendimiento, así que simplemente compraron Maserati completa y les encargaron diseñar un V6 específico. No cualquier V6, uno con 3 carburadores Weber y cadenas de distribución que necesitaban ajustes cada 5.000 kilómetros. El motor estaba montado tan adelante en el vano que cambiar las bujías delanteras requería desmontar media carrocería. La suspensión era puro delirio francés. Citroën usaba su famoso sistema hidráulico capaz de subir y bajar el coche, mantenerlo nivelado bajo cualquier carga y ofrecer confort de alfombra mágica flotante. Suena maravilloso hasta que comprendes que operaba a 2500 psi, más presión que mucha maquinaria industrial pesada. Una fuga pequeña y tu elegante SM quedaba sentado patéticamente sobre sus topes de goma. Pero la dirección era donde Citroën realmente enloqueció. Crearon Diravi, un sistema completamente hidráulico con autocentrado y asistencia variable según velocidad. El volante giraba solo 2 vueltas completas de tope a tope. A altas velocidades, un simple estornudo podía mandarte al carril vecino. Era tan sensible y extraño que conducir un SM requería reaprender todo lo que sabías sobre dirigir coches. El SM tenía limpiaparabrisas con sensor de lluvia en 1970. El Porsche 959 de 1986 a 93. El 959 fue el intento de Porsche de crear el superdeportivo tecnológicamente más avanzado del mundo. Lo lograron, pero perdieron 150.000 marcos alemanes en cada unidad vendida. El 959 tenía tracción total programable electrónicamente en una época donde la mayoría de coches ni siquiera tenían ABS. El sistema podía distribuir potencia entre ejes delantero y trasero según condiciones, algo que hoy es común, pero que en 1986 era brujería pura. La suspensión podía ajustarse en altura controlada por computadora. Tenías opciones para diferentes superficies, carretera normal, mojado, nieve o circuito. El coche bajaba o subía automáticamente optimizando aerodinámica o despeje según lo que estuvieras haciendo. Los turbos eran secuenciales en una época donde nadie entendía realmente cómo hacer que los turbos secuenciales funcionaran sin lag horrible. Porsche resolvió esto con electrónica avanzada y gestión de motor que estaba décadas adelantada. Las llantas eran especiales, infladas con nitrógeno en lugar de aire normal porque las variaciones de presión con temperatura debían minimizarse. Sensores monitoreaban presión constantemente. Si bajaba aunque fuera levemente, el sistema te alertaba. El chasis combinaba Kevlar y aluminio con técnicas de construcción aeroespacial.
No estaban construyendo un coche, estaban construyendo un jet de combate con ruedas. Coche número 10. El Mercedes SLR McLaren de 2003 a 2010. Cuando Mercedes y McLaren decidieron colaborar en un superdeportivo, el resultado fue un coche donde ambas compañías querían controlar todo, resultando en compromiso tras compromiso que creó algo gloriosamente complicado. El motor era un V8 sobrealimentado de 5.4 litros montado completamente delante del eje delantero, en configuración front-engine absurdamente anterior. Mercedes insistía que esto creaba equilibrio perfecto. McLaren pensaba que era una locura, pero cedieron. El resultado pesaba tanto que necesitaba frenos absolutamente extremos. Discos de carbono cerámico del tamaño de ruedas de coche pequeño. Costaban una fortuna reemplazar, pero eran necesarios porque el SLR pesaba 1.750 kilos a pesar de usar carbono extensivamente. Las puertas eran alas de gaviota eléctricas con 14 puntos de verificación de seguridad antes de abrirse. Si cualquiera de esos 14 sensores detectaba algo remotamente incorrecto, las puertas no se movían. Quedabas atrapado dentro hasta resolver el problema, que generalmente requería concesionario. El interior estaba cubierto de fibra de carbono visible, incluidos lugares donde nadie jamás miraría. Bajo los asientos, detrás de paneles, en compartimentos ocultos. Todo carbono. No por necesidad estructural, sino porque ambas marcas querían presumir de uso extensivo del material. El escape tenía salidas laterales cromadas del tamaño de tubos de escape de camión. Hacían ruido glorioso, pero también dirigían calor y gases exactamente hacia donde los peatones caminan en estacionamientos. El SLR era rápido, hermoso y extremadamente bien construido. El Volkswagen Phaeton de 2002 a 2016. El Phaeton puede ser el fracaso más ambicioso y sobrediseñado en historia automotriz moderna. Ferdinand Piëch, CEO del grupo Volkswagen, decidió personalmente que Volkswagen necesitaba un sedán de lujo capaz de humillar al Mercedes Clase S y BMW Serie 7. El resultado fue un Volkswagen de $100.000 con más tecnología que transbordador espacial. Piëch estableció requisitos absurdos personalmente. El coche debía mantener 300 km por hora todo el día con 50 grados centígrados exteriores. El interior no podía superar 22 grados bajo sol abrasador del desierto. Debía ser tan silencioso que pudieras mantener conversación normal a 300 km por hora. No eran sugerencias, eran órdenes. Para cumplir esta locura, Volkswagen enloqueció completamente. El Phaeton tenía climatización de 4 zonas con 18 motores eléctricos solo para distribuir aire. La ventilación sin corrientes usaba tecnología literalmente aeroespacial. Instalaron vidrio acústico doble tan pesado que necesitaron bisagras reforzadas en puertas. La suspensión neumática tenía más sensores que la electrónica completa de muchos coches enteros. Pero lo más ridículo fue la fábrica. Piëch construyó planta nueva en Dresden exclusivamente para Phaeton. No era línea de montaje, era palacio de cristal llamado fábrica transparente. Clientes podían observar cómo su coche era ensamblado por técnicos con batas blancas inmaculadas como si fuera reloj suizo. La fábrica tenía suelos de madera de arce, suelos de madera en planta automotriz. El maletero se cerraba suavemente con motores eléctricos. El Aston Martin Lagonda de 1976 a 1990. El Lagonda fue intento de Aston Martin de crear sedán de lujo futurista. Se convirtió en advertencia sobre peligros de adoptar tecnología demasiado pronto. Fue el primer coche de producción masiva con tablero completamente digital. No estamos hablando de display digital pequeño. Todo el tablero era pantallas CRT con gráficos computarizados mostrando velocidad, revoluciones, información del coche. En 1976 esto era ciencia ficción hecha realidad. El problema fue que la electrónica de los 70 era terriblemente poco fiable. Los displays fallaban constantemente, los sensores daban lecturas erróneas. Los sistemas se colgaban requiriendo reseteo completo. Los concesionarios Aston Martin mantenían inventarios permanentes de módulos electrónicos de reemplazo porque sabían que cada Lagonda vendido regresaría repetidamente. El diseño exterior era cuña futurista angular que envejeció instantáneamente.
Lo que parecía vanguardista en 76 lucía fechado para 1980. El coche costaba fortuna absoluta, pero pasaba más tiempo en taller que en carretera. Las pantallas CRT fallaban con luz solar directa. El calor del motor afectaba electrónica. La humedad causaba cortocircuitos. Cada problema requería técnicos especializados porque nadie más entendía estos sistemas. Aston Martin perdió dinero y reputación con cada Lagonda vendido. El McLaren Fórmula 1 de 1992 a 98. Antes de la Fórmula 1, los superdeportivos eran rápidos pero llenos de compromisos inevitables. Gordon Murray, su diseñador, decidió que eso era completamente inaceptable. Le dieron presupuesto prácticamente ilimitado y una sola instrucción: crear el mejor coche de conducción jamás fabricado sin importar el costo. El resultado fue obsesión pura materializada en carbono y metal. Murray hizo algo que nadie había intentado. Colocó el asiento del conductor en el centro exacto del coche con 2 asientos de pasajero flanqueándolo ligeramente atrás. Esta configuración requería diseñar pedales, volante, salpicadero y controles completamente a medida. También obligó a crear puertas tipo mariposa porque era físicamente imposible entrar de otra forma. Pero Murray insistió que era la única forma correcta de experimentar conducción pura. El motor fue otra odisea. McLaren quería el mejor motor atmosférico posible. Fueron primero a Honda. Honda dijo no. Entonces acudieron a BMW Motorsport con especificaciones aparentemente imposibles. Un Fit 12 atmosférico con más de 100 caballos por litro pero capaz de funcionar en tráfico urbano sin sobrecalentarse. BMW entregó una obra maestra de 6.1 litros y 627 caballos. Podía girar tranquilamente a ralentí o rugir hasta 7.400 revoluciones. El vano motor estaba literalmente forrado con láminas de oro real. No por lujo absurdo, sino porque el oro es el mejor reflector térmico conocido. Cada F1 llevaba aproximadamente 16 gramos de pan de oro protegiendo componentes del calor brutal del motor. La obsesión con el peso era enfermiza. El kit de herramientas era completamente de titanio para ahorrar gramos. El reproductor de CD fue rediseñado especialmente para pesar 50% menos que versiones estándar. Incluso el aire acondicionado fue reingeniería para ser ultraligero, aunque terminó siendo opcional porque añadía 14 kilos. El Bugatti Veyron de 2005 a 2015. El Veyron empezó con objetivo aparentemente simple: ser el coche de producción más rápido del mundo, superando 400 km por hora. Lo que siguió fue proyecto de ingeniería tan ambicioso que muchos expertos lo declararon físicamente imposible. El grupo Volkswagen gastó 1.000 millones de euros desarrollándolo, perdiendo 5 millones de euros en cada unidad vendida. Sí, perdieron más dinero por coche de lo que cuestan superdeportivos enteros de otras marcas. El desafío fundamental era física pura. La resistencia aerodinámica aumenta exponencialmente con velocidad. Pasar de 320 a 400 km por hora no requiere 25% más potencia, sino casi el doble. Bugatti creó un motor W16 absolutamente demente. Básicamente 2 motores V8 unidos en configuración W, con 4 turbocompresores y 1000 caballos de potencia. El sistema de refrigeración era más complejo que coches enteros. 10 radiadores distribuidos por todo el vehículo, intentando desesperadamente mantener temperaturas controlables. A velocidad máxima, el Veyron consumía 5 litros de gasolina por minuto. No por hora, por minuto. El tanque completo se vaciaba en 12 minutos de conducción a tope. Los neumáticos desarrollados específicamente por Michelin costaban 25.000 euros el juego completo y duraban exactamente 15 minutos a velocidad máxima antes de desintegrarse por fuerzas centrífugas. Las llantas fallaban estructuralmente después de 3 intentos de máxima velocidad. Cambiar neumáticos requería desmontar las llantas completamente y enviarlas a Francia para inspección y reinstalación a costo de 70.000 euros. El modo de velocidad máxima era procedimiento ritualizado. Debías detener el coche completamente, insertar llave especial física en ranura bajo asiento del conductor, esperar mientras el coche ejecutaba lista de verificación automatizada bajando suspensión,
retrayendo alerón, ajustando aerodinámica. Era como preparar caza de combate para misión. Todo en el Veyron era excesivo por necesidad física. Frenos de carbono cerámico capaces de detenerlo desde 400 km/h en menos de 10 segundos. Tracción integral con distribución variable de potencia. Caja de cambios de doble embrague con 7 marchas diseñada para manejar torque brutal. El Mercedes Clase S W 140 de 1991 a 98. El W140 es lo que pasa cuando ingenieros alemanes reciben carta blanca absoluta sin límites presupuestarios. Mercedes gastó $1.000 millones de los años 80 desarrollándolo. Probaron prototipos durante 16 millones de kilómetros acumulados. El resultado fue coche tan sobrediseñado que casi arruina financieramente a la marca. Las puertas tenían doble vidrio aislante acústico, cierres automáticos suaves que las atraían magnéticamente. Las ventanas tenían subida y bajada express con detección de obstáculos en 1991 cuando esa tecnología era ciencia ficción. Pero Mercedes no se detuvo remotamente ahí. Añadieron toberas de limpiaparabrisas calefactadas. Columna de dirección eléctrica con memoria de posición. Reposacabezas traseros completamente eléctricos. El W140 introdujo suspensión delantera multibrazo en clase S. Tenía tantas centralitas electrónicas que mecánicos necesitaban equipos de diagnóstico especiales solo para comunicarse con el coche. El mazo de cables pesaba más de 45 kilos. 45 kilos solo en cableado. Algunos modelos tenían hasta 100 motores eléctricos distribuidos por todo el vehículo. Para perspectiva brutal, un Honda Civic contemporáneo tenía aproximadamente 6 motores eléctricos en total. Solo los asientos del W140 llevaban 12 motores cada uno. La suspensión hidráulica trasera opcional mantenía el coche perfectamente nivelado sin importar carga. Funcionaba maravillosamente hasta que inevitablemente fallaba costando $5.000 repararla. El climatizador mantenía temperaturas diferentes en 4 zonas mientras monitoreaba intensidad solar y ajustaba flujo automáticamente. El W140 era tan pesado por toda esta tecnología que Mercedes tuvo que desarrollar motores completamente nuevos solo para moverlo adecuadamente. El modelo V12 pesaba 2.500 kilos vacío, más que muchos SUVs modernos. Necesitaba neumáticos especiales homologados específicamente para su combinación de peso y velocidad. Cuando salió, el propio CEO de Mercedes, Helmut Werner, admitió públicamente que se habían excedido. Era demasiado caro fabricar, demasiado caro comprar, demasiado caro mantener. El Maybach 57 y 62 de 2002 a 2012. El Maybach fue intento desesperado de Mercedes de revivir marca de ultralujo para competir con Rolls-Royce y Bentley. El resultado fue básicamente un clase S brutalmente estirado vendido al doble del precio con lujos absurdos que nadie quería. La pintura llevaba 17 capas aplicadas y pulidas completamente a mano. El proceso tardaba un mes entero por coche. No porque fuera técnicamente necesario, sino porque Maybach necesitaba justificar precio estratosférico. Las opciones eran ridículas hasta lo cómico. Champanera refrigerada integrada, perfumador de cabina con fragancias intercambiables, cortinas eléctricas en todas las ventanas, techo panorámico electrocromático que se oscurecía automáticamente, asientos traseros que se reclinaban hasta posición casi horizontal con reposapiés desplegable. Todo esto en coche que costaba entre 400.000 y 500.000 euros dependiendo de configuración. El problema fundamental era que nadie quería pagar $500.000 por un Mercedes glorificado sin importar cuántas capas de pintura tuviera. Rolls-Royce y Bentley ofrecían prestigio de marca centenaria. Maybach ofrecía logo que nadie reconocía en coche que claramente compartía partes con clase S. Los multimillonarios no son tontos. Reconocían las manijas de puerta, los interruptores, los controles. Sabían que pagaban 300.000 euros extra por básicamente pintura cara y cuero más suave. Mercedes vendió apenas puñado de unidades anualmente. La marca se convirtió en chiste entre élite automotriz, símbolo de más dinero que sentido común.
Después de una década de pérdidas brutales, Mercedes canceló completamente la marca Maybach en 2012. Fue resucitada años después como submarca de clase S, admitiendo implícitamente que el concepto original fue error costoso. El Maybach 57/62 demostró que sobrediseño y lujo excesivo no compensan falta de prestigio de marca. Puedes poner todo el cuero y tecnología del mundo en un coche, pero si no tiene el logo correcto, los ultra ricos simplemente no están interesados. El Audi A2 de 1999 a 2005. El A2 puede ser el coche más avanzado técnicamente que absolutamente nadie quiso comprar. En 1999, Audi decidió crear el utilitario compacto más sofisticado del mundo. Metieron cada tecnología disponible en un hatchback pequeño. El resultado fue desastre comercial adelantado 20 años a su época. La carrocería entera era aluminio aeroespacial, no paneles de aluminio sobre estructura de acero. Era el primer coche de producción en serie con bastidor espacial completo de aluminio. No solo usar el material sino técnicas de unión de grado aviación. Estructura completa pesaba solo 895 kilos. Más ligero que un Mini Cooper moderno a pesar de ser significativamente más espacioso interiormente. Audi no se detuvo ahí. Le dieron piso completamente plano optimizando aerodinámica. La parrilla delantera tenía compuertas activas que se cerraban automáticamente a velocidad alta. El parabrisas estaba casi completamente enrasado con carrocería. Alcanzó coeficiente aerodinámico de 0.25, mejor que muchos deportivos actuales, en utilitario de 1999. La obsesión continuaba interiormente. Los asientos podían desmontarse completamente y usarse como sillas de camping. La banqueta trasera se deslizaba hacia adelante o atrás. El maletero tenía raíles integrados para sistemas de accesorios. Hasta diseñaron salidas de ventilación ultrafinas para maximizar espacio interior. Luego vino la versión 3L, llamada así por su consumo objetivo, 3 litros a los 100 kilómetros. Le pusieron neumáticos extremadamente estrechos, carenados aerodinámicos cubriendo ruedas traseras, caja manual robotizada, llantas de magnesio ultraligeras, aceite sintético especial de bajísima fricción. Lograron exactamente 3 litros por 100 kilómetros en 1999. A nadie le importó. Era demasiado caro para su tamaño, demasiado raro y futurista para compradores conservadores. Los clientes no entendían por qué un Audi pequeño costaba lo mismo que Mercedes mediano. El Volkswagen Phaeton DAewoo 12 de 2002 a 2016. Sí, el Phaeton aparece 2 veces en esta lista porque la versión DAewoo 12 merece reconocimiento individual como el coche más absolutamente sobrediseñado de todos los tiempos. El Phaeton normal ya era absurdamente complicado, pero el DAewoo 12 llevó la locura a dimensión completamente diferente. No era simplemente motor más grande, era misión personal obsesiva de Ferdinand Piëch de superar literalmente todos los coches de lujo del planeta simultáneamente. El motor DAewoo era monumento a ingeniería innecesaria. Básicamente 2 motores BR6 de ángulo estrecho unidos en cigüeñal común, creando 6.0 litros más compactos físicamente que muchos V8. Generaba 420 caballos. No particularmente impresionante numéricamente, pero la forma de lograrlo sí. Tenía 2 circuitos completos de refrigeración, 5 radiadores independientes, cárter con capacidad de 13 litros de aceite, 13 litros de aceite en turismo de calle. Pero el motor era apenas el principio del delirio. El Phaeton DAewoo 12 llevaba suspensión neumática con control continuo de amortiguación en las 4 ruedas independientemente. Podía escanear el camino adelante y ajustar suspensión antes de llegar al bache. El sistema tenía más capacidad de procesamiento que computadoras personales completas de los 90. Nivelaba la carrocería con precisión tan absurda que Volkswagen afirmaba que técnicamente podrías realizar cirugía en el asiento trasero. La tracción integral podía variar continuamente de 50 a 100% tracción trasera. Usaba diferencial Torsen con control electrónico capaz de predecir deslizamiento antes de que ocurriera físicamente. La caja automática de 5 velocidades tenía tantos controles electrónicos
que necesitaba su propio sistema dedicado de refrigeración. El interior llevaba lujo a lo completamente absurdo. Asientos de 18 posiciones con calefacción, ventilación y masaje. Pero no un tipo de masaje, sino 4 programas diferentes con intensidad regulable individualmente. Los asientos traseros se reclinaban. Los reposacabezas tenían calefacción integrada. Hasta los paneles de las puertas eran calefactables. La madera provenía de un solo árbol para garantizar continuidad perfecta en beta. Volkswagen invertía 100 horas solamente seleccionando madera para un solo coche. El cuero provenía de toros criados específicamente en altitud para evitar picaduras de insectos que dañaran pieles. La alfombra era tan gruesa que tuvieron que diseñarla específicamente para funcionar con freno de estacionamiento electrónico. El climatizador usaba 18 motores eléctricos manteniendo 4 zonas a precisión de 1 grado centígrado. Detectaba si había ventanilla abierta y ajustaba flujo automáticamente evitando turbulencias. Monitoreaba humedad y desempañaba cristales antes de que se empañaran. Era tan absurdamente complejo que Volkswagen tuvo que crear herramientas de diagnóstico completamente especiales. Un servicio rutinario requería técnicos con entrenamiento específico intensivo. Algunas reparaciones exigían literalmente traer expertos volando desde Alemania. Un propietario reportó factura de $15.000 reparando suspensión neumática. Otro pagó $8.000 por módulo electrónico controlando maletero. Y ahí los tienes, los 15 coches más gloriosamente sobrediseñados de la historia automotriz. Cada uno es testimonio de lo que sucede cuando ingenieros brillantes tienen demasiada libertad y nadie supervisándolos con calculadora.